El modelo de ciudad contemporánea de Bogotá abarca el periodo desde el año 1993 hasta la actualidad, caracterizándose por la construcción de nuevos parques, áreas verdes e infraestructura de transporte. Características funcionales. La región metropolitana Bogotá-Cundinamarca es una entidad de integración regional entre Bogotá y los municipios del departamento de Cundinamarca de su entorno. Aspectos demográficos. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca posee un total de 10.953.942 habitantes, con 8.980.000 solo en la ciudad. Aspectos tecnológicos. El sistema de transporte de Bogotá es el más grande de Colombia y se realizan cerca de 12 millones de viajes diarios. De ellos, 42% se realiza en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, 26% en Transmilenio, 22% en automóvil, 12% a pie, 13% en taxi, 3% en motocicleta y 2% en bicicleta. Aspectos morfológicos. La ciudad de Bogotá presenta una alta densidad urbana y un trazado mixto, orgánico en sus expansiones y autopistas, pero dentro de estos trazados orgánicos se mantiene una retícula rectangular. En cuanto al perfil urbano, se caracteriza por edificaciones medianas entre 2 y 6 pisos con altos rascacielos de hasta 200 metros de altura, principalmente en el centro de la ciudad y en el centro comercial, ubicado en el centro norte de la ciudad. Planes urbanos. El siglo XX fue el siglo de la planeación urbana en Bogotá. Durante más de 60 años, la ciudad se regió por planes y normas pensados y puestos en práctica dentro de los principios de las disciplinas del urbanismo y de la planeación urbana, entre los que destacan el Plan Piloto de Bogotá, elaborado por el urbanista suizo Le Corbusier, el Plan de Reordenamiento Urbano de Karl Brunner en 1933 y el Plan Soto-Bateman en 1945. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aspectos funcionales y demográficos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundada por Pedro Mendoza en 1532 y por segunda vez por Juan de Garay en 1580, es una de las 24 entidades federales y capital de la República Argentina. En la actualidad, la ciudad posee 3 millones de habitantes y forma parte del área metropolitana de Buenos Aires, la cual tiene alrededor de 15 millones de habitantes. Se divide en 48 barrios, los cuales se agrupan administrativamente en 15 comunas. La superficie geográfica de la Cava se dividió en dos zonas, zona norte y zona sur. Morfología urbana. Esta siguió la concepción urbana colonial con los principios estipulados por las leyes de Indias con forma de cuadrícula en sus calles y manzanas. Esta fue creciendo alrededor de la Plaza Mayor, hoy en día llamada Plaza de Mayo. Como parte del desarrollo del planeamiento urbano de la ciudad, se dieron varios lineamientos. Primero, el Plan Regulador de Le Corbusier de 1940, el cual se basaba en la concentración de la ciudad y la organización radial de las vías principales que ingresan en el área central. Por otra parte, se puede mencionar el Plan Regulador de Buenos Aires de 1957 y 1962, el cual se orienta a la intervención sobre el área metropolitana, así como también el espacio rural. También podemos mencionar el Plan Urbano Ambiental del año 2008 y por último el Plan Estratégico de Buenos Aires de los años 2010 y 2016. Aspectos tecnológicos, vialidad y transporte. Es importante resaltar la red de transporte público, la cual posee una fuerte estructura concéntrica, conformada a partir de líneas férreas y subterráneos, los cuales finalizan sus recorridos en torno al área central de la ciudad. También existe una red de transporte que ofrece una amplia accesibilidad desde y hacia el centro de la ciudad, donde hay mayor movilidad y conectividad al ser una zona densamente transitada y de amplio desarrollo de actividades económicas. Podemos decir en un diagnóstico general que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene tendencia a considerar la creación de actividades diversificadas que actualmente avanzan hacia un desarrollo productivo equilibrado, las cuales incluyen la incorporación de los espacios públicos. Lima Metropolitana. La ciudad de Lima se ubica en el departamento de Lima, en el centro-oeste del Perú. En conjunto con la provincia del Callao, conforma un área metropolitana de 2.763 kilómetros cuadrados, con una población para el último censo realizado en el 2017 de 9.569.468 habitantes,
con lo cual tiene una densidad de 3.462 habitantes por kilómetro cuadrado. La ciudad posee un sistema de metro con una línea operativa señalada en color verde, 5 líneas proyectadas y 3 en construcción actualmente. Las carreteras superficiales principales se distribuyen de manera radial, conectando la periferia con el centro, como se puede observar en el tercer mapa, donde los tiempos de traslado más altos se señalan en colores más oscuros. Su morfología corresponde a la ciudad fragmentada descrita por Barry Borders, ya que se compone de pequeñas áreas de tejidos muy distintos entre sí, ubicados de forma contigua, pero aislados, como se puede observar en la imagen satelital de la derecha, donde convive un tejido de tipo orgánico con un tejido de tipo radial y un tejido de tipo reticular. A partir de los años 90, la planificación de las ciudades peruanas adopta un paradigma neoliberal de corte globalista, lo cual define la etapa contemporánea. El mejor ejemplo de esto es la renovación del centro ejecutada por el alcalde Andrade en esa década, convirtiéndolo en un centro de representación y legitimación cultural de la oligarquía, trayendo como una de sus consecuencias el desalojo de migrantes y clases pobres que hasta entonces habitaban en el sitio. Montevideo. Montevideo y su área metropolitana albergan el 54% de la población del país. Para el censo del 2011 se registró 1.947.604 habitantes. Una característica singular del proceso de metropolización es la paradójica circunstancia de que mientras la población no se incrementa de manera significativa, el área urbanizada sí lo hace. Montevideo alcanzó una pronta consolidación urbana a finales del siglo XIX, conectando con las localidades del resto del país a partir de un sistema de vías de comunicación en forma radial, conformando la primera y la segunda corona metropolitana. Como canalizador de los cambios en la estructura, morfología y expansión metropolitana se definen grandes áreas urbanas, tal como se evidencia en la presente diapositiva. Por otro lado, la trama urbana del área metropolitana de Montevideo cuenta con una alta conectividad, brindada por la retícula amanzanada de calles. Sin embargo, la situación en las periferias es distinta. Aquí el crecimiento se ha dado en pequeños fraccionamientos adheridos a las grandes vías de acceso a la ciudad. Estos fraccionamientos, a pesar de que en sí mismos son reticulares, son independientes y no se conectan entre sí. Cabe destacar también que la ciudad contemporánea de Montevideo es el producto del desarrollo de un conjunto de planes urbanos. Montevideo comienza desde el siglo XIX y XX, por su condición de capitalidad, la tradición planificadora del territorio y la ciudad. Para los años 50 ya el área metropolitana de Montevideo se encontraba consolidada, y con el retorno de la democracia en 1985 se va gestando una particular oportunidad que culmina en la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, vigente hasta hoy en día, con actualizaciones cada 10 años, donde los planes estratégicos urbanos comienzan a utilizarse como mecanismo para alcanzar el desarrollo integral de las localidades. La región metropolitana de Río de Janeiro, también conocida como Grande Río, es la 20ª mayor área metropolitana del mundo y la segunda de Brasil. Se formó por la conurbación con ciudades cercanas y fue creada por la Ley Complementaria número 20 el 1 de julio de 1974, tras la fusión de los antiguos estados de Río de Janeiro y Guanabara. Posee una población de 11.900.000 habitantes. Está conformada por 20 municipios con una estructura heterogénea de diversos patrones urbanísticos y sociales, cuya expansión coincidió con los ejes naturales configurados por la topografía, que, a su vez, definieron los principales trayectos para la circulación. La ciudad se desarrolla principalmente alrededor de la costa y va creciendo hacia tierra firme conforme a la disposición de los valles entre los morros. La ciudad es, en realidad, una colección de fragmentos que se ubican entre el borde del mar, las montañas y las lagunas. Al ser colonia portuguesa, la retícula colonial española no está presente, sino que la red estructural se acomodó inicialmente a la geografía y su lugar fue escogido por razones estratégicas. Este centro fundacional sigue siendo relevante y es el actual centro de la ciudad. La playa es el principal espacio público e integrador de la ciudad y es el que aglomera la mayoría de las inversiones y donde viven las clases más altas. Luego, detrás de las montañas, se acomoda el resto de la población y es en esta dirección en la que la ciudad ha ido creciendo, hasta conurbarse con otros municipios. Así, el trazado es en general orgánico, conectado por autopistas. El transporte.
El sistema estructural de transportes de Río básicamente está constituido por las redes de carreteras, metrovías y ferrovías. El sistema de metro atiende solamente al municipio de Río de Janeiro. Cuenta con 2 líneas que suman una extensión de 42 kilómetros con 35 estaciones. El sistema ferroviario atiende a 11 de los 20 municipios con 220 kilómetros de extensión y 89 estaciones. Así, el sistema vial en una región tan extensa se vuelve esencial, teniendo los buses la participación más relevante. Durante el siglo XX se proponen varios planes para el desarrollo de la ciudad que van desde el Plan Agache de 1926 a 1930, el Plan Piloto del Río de Janeiro de 1938 a 1948, el Plan Director de la Ciudad de 1992 y el más relevante, el Plan Estratégico de 1993, y una serie de programas como Río Cidade para reestructurar las principales calles de Río y el Favela Río, que no surgieron del plan estratégico, pero en él fueron inscritos. El modelo de ciudad contemporánea de Río de Janeiro se inicia a partir de los años 60, cuando se llevaron a cabo políticas de renovación urbana que mejoraban las infraestructuras mientras eliminaban parte del acervo arquitectónico existente en Río. Es en esta época que se desarrollan zonas específicas de la ciudad a partir de las ideas de la modernidad, como la Barra de Tijuca, para generar una ciudad policéntrica, a la vez que se crean infraestructuras de escala metropolitana como el metro de la ciudad, que se inaugura en 1970. Se construye el puente sobre la bahía de Guanabara y se construyen grandes centros comerciales. La escala de la ciudad cambia y se produce un crecimiento acelerado de las favelas, que aún hoy caracteriza a la región. Análisis comparativo y conclusiones. En este cuadro podemos observar los distintos aspectos analizados en relación con cada una de las ciudades seleccionadas. En los aspectos demográficos, destaca que Buenos Aires es la ciudad más poblada, mientras que Montevideo es la menos poblada. En general, podemos concluir que las ciudades capitales latinoamericanas poseen entre 9 millones y 15 millones de habitantes, salvo excepciones como Montevideo. En los aspectos funcionales, vemos que en general son áreas metropolitanas, salvo el caso de Bogotá y Río de Janeiro, que son regiones metropolitanas. En los aspectos tecnológicos relacionados con la movilidad urbana, vemos como todas las ciudades tienen un sistema público que cuenta, al menos, con algunas líneas de transporte superficial. Sin embargo, el transporte subterráneo solo existe en Buenos Aires, Lima y Río de Janeiro, que también poseen líneas de ferrocarril. Podemos concluir entonces que las carreteras y el transporte superficial es el más difundido entre las ciudades latinoamericanas, teniendo generalmente un patrón radial de conexión entre el centro y la periferia. En los aspectos morfológicos, el denominador común es la presencia de diversos tipos de tejido. En general, tejido reticular para las áreas centrales y tejido radial u orgánico, o ambos, para las áreas de la periferia, salvo en el caso de Río de Janeiro, que por ser una ciudad de origen no hispano, no posee el centro reticular. Y finalmente, con respecto a la planificación, podemos ver cómo todas las ciudades han tenido planes urbanos, destacándose aquellos entre la década de los 90 y principios de este siglo XXI.